Queridos hermanos, muy buenos días en esta mañana. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este hermoso día, en este momento tan especial que Dios nos permita traerles una palabra de vida para su vida, una palabra que Dios nos ministre en nuestro corazón, hermano, de tal manera que podamos nosotros glorificar y exaltar al nombre de nuestro Señor, hermano, con nuestra vida, con nuestra dedicación, con nuestra entrega, con nuestra forma de ser. Dios es bueno y grande es su bendita, bendita misericordia. Es grande la paciencia de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Y que cada día, hermano, tenemos que buscar nosotros la aprobación de nuestro Dios. Tenemos que buscar darle las gracias siempre a Él. Qué bueno es, tan agradable, hermano, es tener siempre nuestro corazón dispuesto a cambiar. Siempre tener nuestro corazón dispuesto a darle la gloria, a darle la honra todos los días a nuestro Señor. Qué bueno es, ¿verdad?, traer siempre una palabra de vida. Por eso en la humildad siempre pidámosles al Señor, decirle: Señor, envía una palabra a mi corazón. Quiero cambiar, quiero agradarte, quiero hacerte fiel. Dile: Señor, hoy entrego mi vida, hoy entrego mi corazón, hoy quiero hacer lo correcto. Líbrame del pecado, líbrame de la tentación, líbrame de la maldad. Dile: Señor, y que tu Santo Espíritu me lleve a cumplir mis palabras, que tu Santo Espíritu me lleve a que mi vida sea transformada cada día. Si tenemos nosotros esos deseos todos los días de obedecer, de realmente hacer lo correcto, el Espíritu Santo va a descender sobre nosotros y nos va a ayudar en todo momento a que realmente le cumplamos a Dios. Si aún lo malo se cumple, ¿cuánto más el deseo? Dice la Escritura que Dios pagará conforme al deseo de cada quien, ya sea bueno, sea malo. Pero qué tan interesante es que por nuestro deseo siempre sea lo correcto y se cumple en nuestra vida. Si lo malo se cumple, vuelvo a repetirle, cuánto más lo correcto, lo bueno, y más cuando invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Muchas gracias por esta mañana que nos acompaña. Bendecimos este día tan maravilloso, ¿verdad? Hoy quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón de hablarles. La importancia del escrito está. Estamos viviendo tiempos de proclamación, de la proclamación de la gracia salvadora de Cristo. La gracia es el poder de la salvación del Padre que es enviada hacia nosotros. Que el hombre, hermano, se arrepienta y sea salvo. Que cambie de conducta, que cambie de comportamientos. Estamos viviendo tiempos de mucho desinterés en la bendita palabra. Porque no hay hambre por ella, simplemente se está viviendo un evangelio de derrotas, un evangelio que no tiene poder, que el hombre siempre vive quejándose de su vida diaria, el hombre vive siempre, su única petición es que me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, necesito esto. Ese es un evangelio, hermano, que ciertamente hay creyentes son salvos, pero no es lo que la Biblia enseña, porque hay gente que tiene un Dios que solo vive para ellos. Hay gente que tiene un Dios que solamente se preocupa porque qué va a comer, qué va a vestir, si tiene dinero o no, o sea, si tiene trabajo o no, qué es lo que va a hacer con su vida. Hay gente que su Dios es un Dios pobre, es un Dios miserable, es un Dios que le gusta estar, hermano, teniendo a los hijos siempre en preocupación, siempre teniéndolos a los hijos en escasez, en miseria, en pobreza. Ese no es el Dios, ese no es nuestro Dios. Ese es el diablo que quiere ver, es el reino de las tinieblas, que quiere ver a los hijos destruidos, aplastados. Quiere verlos perdidos, quiere verlos arruinados, quiere verlo acabado. El verdadero Dios, hermano, siempre se preocupa porque nosotros seamos prósperos, y no hablando de una riqueza, sino que
nunca nos falte nada. Es diferente el término. Que siempre nos seamos contentos con lo que tengamos, que siempre aprendamos en la escasez, en la abundancia, a tener hambre como para no tener hambre, para estar saciado como para no, porque ese es el secreto de la vida. Por eso estamos viviendo tiempos donde hay quienes profesan un Dios, a un Cristo que no es el verdadero, un Cristo, hermano, que los hace sufrir, los hace pasar por muchas necesidades porque están pasando pruebas. Eso no es el Cristo. Esa no es la prueba. Simplemente, hermanos, estamos viviendo tiempos, para muchos un evangelio derrotado, pero hay un evangelio que es un evangelio de poder. Quiero hablarles un poquito de la predicación de nuestro Señor Jesucristo y que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque en este tiempo se va a estar ministrando falsos cristos, predicadores, o sea, falsos cristos que dirán que Jesús está diciendo tal cosa o estará accionando tal cosa, pero tengamos mucho cuidado de la advertencia, porque hay un escrito está. Y ese escrito está, habla firmemente de lo que Cristo predicó. En ese escrito está lo que realmente, lo que el Señor quiere en nuestra vida diaria. Por eso van a haber muchos evangelios, o un evangelio diferente, dice en el libro de Gálatas 1. Pero en 2 Timoteo 1, versículo 8 dice: por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Mira, hermano, el evangelio es poder. Este evangelio que Dios nos ha dado no es, mire, quiero que entendamos algo, que no es lo mismo. Hay quienes están predicando la Biblia. Hay quienes están predicando la Biblia. Hay que tener mucho cuidado de aquellos que predican la Biblia. Nosotros no predicamos la Biblia, nosotros predicamos el evangelio. El evangelio. Hay mucha diferencia. Ahorita le voy a explicar cuál es la diferencia entre la Biblia y el evangelio. Porque el evangelio habla de Cristo. Dice que Él cuando vino fue manifestada la gracia. La Biblia habla de la gracia, de la acción salvadora, del poder de la palabra. No de la Biblia, porque la Biblia es una cosa. La Biblia es el conjunto de libros, pero no es la palabra. La palabra es el evangelio, el que tiene el poder. El que tiene poder es el Cristo. El que tiene, por eso Cristo es la palabra, dice en Juan 1. Y el verbo se hizo hombre. Y el verbo, hermano, es la palabra es Cristo. Cristo es la palabra, Dios es la palabra es Dios. El Espíritu Santo en la palabra es el Espíritu. Bendiciones, hermanos Pérez de González, Jorge Catarino, Angélica Paredes, la pastora, Dios les bendiga, saludos, hermano. Y aquí nos enseña, hermano, que dice que por quién nos salvó. El poder del evangelio fue manifestado. Por eso entendemos, hermano, que hay quienes tienen un evangelio derrotado, un evangelio que Dios no puede con tal situaciones, Dios no puede con el hambre, Dios no puede con las necesidades. Dios siempre, el creyente está pasando cosas, siempre está en sufrimiento, siempre está en lamentos, siempre está con una actitud negativa, porque, hermano, según para ellos está pasando pruebas, pero no es cierto, hermano. Nuestra vida siempre es en victoria. Nuestra vida, la Escritura nos enseña que somos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Digan conmigo: mi vida es de victoria en victoria, mi vida es de poder en poder, mi vida es de gloria en gloria.
Ese es la característica de un hijo de Dios, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Así es nuestra vida, siempre hacia de arriba, siempre ganando. Porque si estamos en Cristo no hay derrotas. Si estamos en Cristo no hay pérdida. Por eso la Escritura dice que todo lo puedo en Cristo, que me da las fuerzas para vencer. Todo lo puedo en Cristo, que me da el poder. Y para los que están en Cristo Jesús, nos enseñan que no hay ninguna derrota. Los que están en Cristo Jesús, dice que ni lo alto, ni la tribulación, ni angustia nos separará. Somos más que vencedores. Digan conmigo, soy más que vencedor en Cristo Jesús. No hay derrotas. No hay pérdidas. No tiene por qué no tiene por qué estarnos yendo mal. Porque somos creyentes, somos un pueblo de victoria, somos un pueblo de poder, somos un pueblo que nos da Dios la gloria, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Siempre vencedores. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién nos podrá derrotar? Siempre esa es la mentalidad del Hijo de Dios, esa es la mentalidad del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un evangelio de poder. El evangelio que tenemos nosotros es un evangelio de poder, no un evangelio. ¿Por qué? Porque no es un libro, es la vida de Cristo. Es la vida de Cristo. Por eso no es lo mismo la Biblia que el evangelio. El evangelio es poderoso. Hay predicadores que enseñan la Biblia, pero ese es, hermano, pero el evangelio enseña la vida de Cristo, una vida de victoria, una vida de poder, una vida de glorias, una vida de siempre vencedores. Por eso, vuelvo a repetir, hermano, el evangelio enseña la vida de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y así, hermanos, seguir ese ejemplo de victoria. Siempre, a pesar de las adversidades, siempre vamos hacia adelante. Siempre vamos hacia adelante, siempre vamos creciendo, siempre vamos madurando, siempre vamos llenándonos de la gracia, siempre hay una manifestación del carácter de Cristo en nosotros, siempre vencedores, siempre. Pero la Escritura nos enseña, hermano, que en este bendito y poderoso evangelio está escrito algo. Dice que fue manifestada la vida de Cristo. Ahora dice manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, en el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Gloria a Dios que Dios nos ha dado vida. Cuando Cristo apareció, quitó la muerte de nosotros, hermano, toda potestad de las tinieblas, y ahora nos da vida y la inmortalidad por el evangelio. Qué tan rico es vivir realmente el bendito evangelio. No es lo mismo la Biblia que el evangelio, porque en el evangelio hay algo que cuando la gente, mucho predicador, mucho líder que estudia la Biblia, no el evangelio, nosotros estudiamos la vida de Cristo para poder imitarla. Somos imitadores de la vida de Cristo. Por eso imitarlo significa seguir sus pisadas, significa seguir el ejemplo. Pero cuando en el evangelio está escrito algo, y eso lo dice en el libro de Lucas 24, versículo 46, en el evangelio está escrito algo. 24:46, y le dijo: así está escrito. Una de las cosas que le dijo el diablo, hermano, a mi Señor Jesús: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Digan conmigo: yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Pero el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra, sola palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Pero ahí mismo, hermano, digo ahí mismo, Jesús respondió, dijo: escrito está, escrito está.
que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, sino de la predicación de Cristo, de la predicación de Cristo, del mensaje. Cristo nos trae un mensaje. Todos los días Cristo nos trae un mensaje. Es importante, hermano, que nosotros aprendamos a discernir si el mensaje que estamos escuchando realmente viene de Cristo o no vaya a ser un falso Cristo. Por eso el Señor escrito está. Hay un escrito está. Y en Lucas 24:46 dice, así está escrito. ¿Qué está escrito? Así está escrito y así fue necesario. Veo 4 cosas. Que el Cristo padeciese, que resucitara de los muertos al tercer día, que se predicase a su nombre el arrepentimiento, y 4, y el perdón de pecados a todas las naciones. Que se predicase, así está escrito, que el Cristo padeciere, que resucite de los muertos al tercer día, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Eso está escrito. Y vosotros sois testigo de estas cosas. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos con poder de lo alto. ¿Qué está escrito? Mi Señor Jesús cuando dijo, escrito está. ¿Qué estaba escrito? Por eso, cuando usted revisa las escrituras de los evangelios, hermano, se va a encontrar que siempre Él decía, es necesario que el Hijo de Dios sea muerto por mano de los principales, por los sacerdotes y los escribas. Es necesario sea entregado, sea muerto y resucite el tercer día. ¿Y sabe qué? Que fue una enseñanza que ellos nunca entendieron. Ellos nunca entendieron. Tanto que después que resucita, se habían puesto, ellos antes de que el día que murió se pusieron tristes, o algunos iban camino a Emaús, se habían apartado, no creían lo que iba a pasar, no creían que Cristo iba a resucitar. Por eso iban camino a Emaús, iban camino a la tibieza, porque piensan que nuestro Señor Jesús nos ha abandonado. Hay mucha gente que piensa que Cristo los ha abandonado. Mucha gente que piensa que Cristo los odia. Hay gente que piensa que Cristo no quiere nada con ellos. Hay gente que piensa que Cristo ya no tiene solución su vida porque ya los condenó. Mentira del diablo. El diablo es mentiroso. Desafortunadamente ha usado a muchos hermanos, ha usado a mucho predicador para que ministre que Cristo ya no los quiere, que Cristo ya no los ama, que Cristo ya los desechó y que directamente ya se van a ir al infierno y que ya en plena hora para que buscan si ya está perdida su vida. El diablo es mentiroso, pero está usando a mucha creyente en las iglesias para condenar, para juzgar la vida de los hermanos. Eso no es lo escrito está. Eso no fue lo que Cristo escribió. Esa no es la predicación de Cristo. Para que se predicase en su nombre, para que se predicase que el Cristo padeció, para que se predicase que Cristo resucitó, para que se predicase que en el nombre de Cristo haya arrepentimiento, que se predicase el perdón de pecados. Eso es lo que está escrito en las Escrituras. Eso es lo que está escrito en la Biblia. En el Evangelio. Usamos la Biblia pero realmente la palabra correcta es en el Evangelio. Está escrito la predicación. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, ¿qué es lo que le va a dar vida al hombre? ¿El oír la palabra todos los días? No. ¿El oír un mensaje todos los días, ese es el pan nuestro de cada día? No. Lo que realmente le va a dar vida al creyente es que entienda por qué Cristo murió por él.
es que entienda por qué Cristo resucitó al tercer día, es que entienda por qué se tiene que arrepentirse, es que entienda por qué tiene que pedir perdón, hermano. Esto es lo que realmente da vida. Este es el mensaje que Cristo está dando todos los días. El verdadero Cristo, hermano, está dando un mensaje de arrepentimiento, de perdón. Porque hoy muchos que están estudiando la Biblia están condenando. No saben qué es lo que está escrito está. No saben que escrito está. Y se lo veo. Dice, hermano, que no entendieron el escrito está y que así fuera anunciado. La proclamación del evangelio hoy, la proclamación de un evangelio de poder, la anunciación, porque estamos anunciando la persona de Cristo y lo que hizo en la cruz. Hermano, porque hoy esa anunciación, ese escrito está presente. Está presente la obra salvadora para todo aquel que cree en Él, sea salvo, dice en Juan 3. Sea salvo, 12, y todo aquel que cree en Él sea salvo, y que crean, hermano, lo que pasó realmente en el Monte Calvario. Usted tiene que entender que algo pasó en el Monte Calvario, en el Monte de la Calavera. La predicación de hoy es esa. El mensaje de Cristo es este hoy. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, poder de Dios. Ese es el evangelio, el poder de Dios, de la predicación que salva, no la predicación que condena. ¿Cómo pueden ser que tengan esos hombres que están malditos, perros, desgraciados, son unos perros? Ahí como la gente, oh, qué hermosa prédica, qué hermosa, como aquel pastor, ¿verdad, hermano? Porque ese tal Río, no sé qué, hermano, maldito, hay muchísima gente de ellos, son unos malditos, son unos perros, a las mujeres son degrinadas, con insultos, hermano, y la gente, ¿cómo lo sigue? Hermosa prédica, dice la gente. Ese no es el evangelio. Ese no es el Cristo que está hablando ahí. Cristo jamás va a ofender a las personas. Las va a tratar de perros, de malditos, hijos del diablo. Y la gente le gusta seguirlos. Y dan por hecho de que todo aquel que tenga una Biblia realmente viene de Dios. No. Jesús dijo que hay falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Acá dice, hermano, que porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que se salvan, esto es poder de Dios. ¿Qué enseña la bendita palabra? Enseña a salvar. Enseña a decir, tú tienes solución. Hay que decirle a la gente que ellos tienen solución, que ellos pueden ser salvos, que Dios, si vienen a los pies de Cristo y se arrepienten de todo corazón, porque ese es el mensaje, eso es el escrito está. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? El Señor dijo, de mí se escribió, que el hombre entendiera el sacrificio de la cruz, la predicación del mensaje de la cruz, que reconozca y crea de todo corazón que Jesús resucitó de entre los muertos. Por eso en Romanos 10:8, lo que es el plan de salvación, dice, y esta es la palabra de fe que predicamos: si creyeres en todo tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Reconocer que Cristo resucitó, reconocer que vino el Señor, hermano, y dio la vida por nosotros en la cruz, es salvo. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Dice que escrito está.
escrito está. Esto fue lo que se escribió, la vida de Cristo. No que Cristo andaba haciendo milagros, no que Cristo entraba a la sinagoga, no, Él entraba, hermano, a predicarles el mensaje de salvación, que no importa cuál es la condición, de que Dios puede salvar a cualquier persona. Pero hay un Cristo que anda condenando, hay un Cristo que anda maldiciendo, hay un Cristo que anda juzgando, hay un Cristo que anda causando rebelión en muchas iglesias. Ese es el diablo. Ese es el enemigo, hermano. Pero hoy el evangelio, este evangelio que se está proclamando, que se está anunciando, es la presentación del Cristo, de lo que Él hizo en la cruz. Hoy estamos anunciando este evangelio, está vigente, esta obra salvadora está vigente para todo aquel que crea en Él, sea salvo, sea salvo. Por eso tenga mucho cuidado. Por eso en 1 Corintios dice 18, pues está escrito. También dice que, hermano, que ahí está, también está escrito, el escrito está. El escrito está es: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero los judíos, esto fue lo que él dijo. Esto está. ¿Por qué predicamos a Cristo crucificado? Porque es lo que está escrito. Predicamos a un Cristo crucificado. Nosotros predicamos lo que el escrito está. Nosotros predicamos el escrito está. El escrito está es que predicamos a un Cristo crucificado, para los judíos tropezaderos y para los gentiles locura, mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que lo que más importa, mi Señor Jesús, es su predicación. La predicación de Cristo era, hermano, es que los hombres crean en Él y se salven. Ese es lo más importante. Escrito, en el escrito está. Eso es lo más importante que esté escrito en los benditos evangelios en el Nuevo Testamento. Los apóstoles predicaron al Cristo crucificado, al escrito está. Predicaron el perdón de pecados. Predicaron el arrepentimiento. Predicaron, hermano, a un Cristo que salva, no a un Cristo que condena. Predicaron, hermano, en las iglesias que Cristo resucitó, que tenemos a un Cristo vivo. Predicaron a la resurrección de Cristo, predicaron que Cristo murió en la cruz, predicaron, hermano, el arrepentimiento, predicaron el perdón de pecados. Ese es el mensaje, eso es lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Esa es la vida de Cristo. A eso vino Cristo a predicarnos. Esas son las 4 predicaciones del Cristo. Y por eso los apóstoles predicaban, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Lo más importante de mi Señor Jesús en sus predicaciones es que crean y sean salvos su alma, para no ir a condenación eterna, para que le está haciendo un llamado hoy, hermano, para que no vayan a terminar en la gran tribulación. Es el mismo mensaje que estamos dando hoy. El mensaje del arrepentimiento, el mensaje de que crean, hermano, a lo que sucedió en la cruz. ¿Por qué sucedió en la cruz? ¿Para quién fue la cruz? Por eso dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida, mas tenga vida. Por eso dice, vino y quitó la muerte, y a través de Jesucristo nos dio vida. El mensaje del Evangelio, el mensaje del Cristo, es el Cristo crucificado.
La versión Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas 3 versículo 1, dice: ay Gálatas, qué tontos son ustedes, hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. La versión Kadosh dice: oh Gálatas tan estúpidos, ¿quién los ha hechizado? Delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Mesías fue entregado a muerte como un criminal. La versión La Viviente dice: oh Gálatas tonto, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó el significado de la muerte de Cristo con tanta claridad, como que si hubieran visto morir en la cruz, como si usted lo hubieran visto con sus propios ojos morir en la cruz. Oh hermano, ¿qué es lo que estamos presentándoles hoy? ¿Qué es lo que estamos presentando, hermano? Hermano, es el mensaje, la predicación de Cristo. Estamos repitiendo la predicación de Cristo. La predicación de Cristo que es una explicación por qué murió Cristo por ti en la cruz. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Porque te amaba? ¿O porque estabas perdido? ¿Por qué murió? ¿Porque eras algo o porque no eras nada? ¿Por qué murió Cristo por ti? ¿Te has preguntado? No solamente porque nos ama, sino porque lo vil y lo menospreciado, lo rechazado en el mundo espiritual. Se glorificó Dios con su poder para engrandecer su nombre y para que la gente viera lo poderoso y maravilloso que es nuestro Dios, glorificándote en tu vida, de que Dios tuvo poder para cambiarte, para transformarte, para hacer alguien de ti diferente, para manifestar su poder en vasos de barro, en vasijas de barro que fácilmente se quiebran, fácilmente se quebrantan, fácilmente sufren rajaduras, fácilmente se rompen. Y Dios tiene poder para volver, si se rompe esa vasija, tiene poder para volver a hacerla como a Él le plazca. Se les presentó con tanta exactitud, se les explicó como si ustedes mismos hubieran visto morir al Cristo. ¿Qué pasaría si tú hoy puedes ver la crucifixión de Cristo, hermano? ¿Cómo tenemos que presentar al Cristo hoy? ¿Como un personaje? ¿Como alguien que murió por ti? No. ¿O como alguien que vean visto morir? ¿Por qué realmente murió? Por eso escrito está, en el escrito está quién es el Salvador, por qué murió, por quién murió y el poder de la sangre. En el escrito está quién es el verdadero Cristo, quién es el verdadero Jesús, quién es el verdadero Salvador. En el escrito está por qué murió, por quién murió y el poder de la sangre. Por eso del Señor dijo en el libro de Juan 5 versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos a los otros, no buscáis la gloria que viene del Dios único. No pensáis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés es quien tenéis vuestra esperanza. ¿Por qué? Si creyereis a Moisés, porque si llegaréis a Moisés, me creerían hasta a mí, porque de mí escribió él. Este es el escrito está. El escrito está es de mí se escribió. Escrito está de mí. Y la predicación de lo que está escrito es hermano, Cristo murió en la cruz. Cristo resucitó. Cristo se les predicó el arrepentimiento, se les predicó el perdón de pecados. De mí se escribió
El escrito está, lo que está escrito, dijo el Señor, lo que está escrito es de mí, no de ti, es de mí. La obra salvadora, lo que estamos anunciando, de que todo aquel que cree en Él es salvo, que todo aquel que se arrepiente es salvo. Lo más importante de la Biblia es creer en Jesús para arrepentimiento, para salvación. Ese realmente es el mensaje es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje, esa es la predicación de Cristo hoy en día. Por eso dijo el Señor, si viene otro predicando, a ese sí lo toleran, a ese sí lo reciben. Quiere decir que ese otro Cristo falso no predica arrepentimiento. Ese la predica. Él no predica salvación, ese predica condenación. No predica, hermanos, salvación, predica destrucción. Por eso la Escritura dice que el diablo viene a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a darnos vida. Vino a bendecirnos, a robar. Lo contrario de robar es bendecir. A matar, hermano, lo contrario a matar es dar vida. Lo contrario de destruir es edificar. Es edificar. Entonces Él nos vino a dar, a bendecirnos. Él vino a darnos vida y Él vino a edificarnos, a construirnos de nuevo, a levantarnos de nuevo. Por eso cuando ves a Jesucristo predicando en las calles decía, levántate y anda. Todo lo caído lo levantaba, todo lo caído lo levantaba, todo lo que estaba dañado lo volvían a hacer de nuevo, todo lo que estaba por los suelos era levantado, todo lo que tenían una condición hasta abajo eran levantados. Mira, hermano, la pregunta es, ¿por qué esta gente estaba ahí? Porque la Escritura dice que habían hombres en las sinagogas, los judíos, habían a esta gente que estaba afuera, eran hijos de Dios. Por eso se molestaron mucho con mi Señor Jesús, porque no querían que mi Señor Jesús levantara a esas personas que un día, que escúchelo bien, que un día ellos sacaron de las iglesias, que ellos sacaron de las sinagogas. Usted puede ver ese paralítico de la iglesia de la Hermosa. ¿Acaso no era un miembro de la iglesia? Claro que sí. Pero su indiferencia, su rechazo de que lo tenían como un hombre pecador, no le permitía entrar a gozarse delante de Dios. ¿Cuánta gente en las iglesias vive menospreciando, rechazando la vida de gente? Y los tienen ahí arrinconados, aplastados, clasificados como los peores. Ese no es el Cristo. Ese no es el Cristo. Hoy estamos presentando a un Cristo que salva, a un Cristo que perdona, a un Cristo que limpia, a un Cristo que restaura, que no importa cuál es la condición del hombre, Dios lo ama. Hoy la gente, hoy están presentando a un Cristo que ama al mundo, que le gustan las fiestas, que le gustan los días festivos, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Amor y la Amistad, Navidad, Día Noche Mexicana. Hoy disfrazan todo, hermano. Hoy a ese Cristo le gusta la fiesta, es fiestero ese Cristo. Jesús dijo, no améis al mundo, no améis las riquezas, no améis la familia, no améis las tinieblas. Porque digo, el amor del Padre no está, que todo aquel que ama el mundo y a sus deseos, el amor del Padre no está en la vida de la persona. Por eso el Señor dijo, no somos del mundo, no somos del mundo, por eso no hablamos del mundo, por eso no deseamos al mundo, por eso no, hermano, no queremos nada con el mundo porque no somos del mundo. Pero el mundo, los que son del mundo, hablan del mundo, buscan sus deseos, practican lo del mundo, meten toda festividad, meten todo juego, diversión, lo meten todo, hermano. No les importa si están mal en su vida, no les importa si hay que pedir perdón, no les importa mantenerse limpio delante de Dios.
el verdadero Cristo, el mensaje, la predicación de Cristo. Estamos en tiempos donde van a presentar a un Cristo que ama al mundo, que ama sus deseos. Por eso vendrán en su nombre y dirán: este es el Cristo. Pero van a traer un evangelio diferente, una predicación, un mensaje diferente. Por eso el Señor lo dijo en el libro de Mateo 24, versículo 3 al 5. Él dijo: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor dijo, verá, dice, respondiendo Jesús le dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Se olvidarán del escrito está. Se olvidarán del escrito está. ¿Cuál es el escrito está? La presentación del Cristo resucitado como si lo hubieran visto, la presentación de que Cristo ha resucitado, que está vivo, la presentación del mensaje del arrepentimiento, la presentación del mensaje del perdón. Una señal fuerte en este tiempo, para este tiempo, una señal para este tiempo. Se va a encontrar usted muchísimos predicadores que estarán presentando en las iglesias a un Cristo que no salva, a un Cristo, hermano, que hará que la gente niegue la fe, niegue el autor y consumador de la fe, que nieguen al bendito Salvador. Y eso lo puede usted encontrar en 2 de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya largo tiempo de la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Vea lo que dice: introducirán herejías. Y la palabra herejía, en uno de los significados que tiene jairesis, viene de la palabra elección o alternativa. Desunión, separarnos. Viene palabra elección o alternativa. Dando a entender que hay otra opción. Dando a entender que hay otra opción de seguir el evangelio. Bendiciones, hermana Herminia Vázquez, bendiciones. Dando a entender que hay un evangelio que tiene opciones. Estarán metiendo herejías destructoras. ¿Cuáles son las herejías que estarán apartando a la gente realmente del mensaje de Cristo de hoy en día? No estamos predicando un evangelio del pasado, no de cuentos, no de mitos. Estamos hablando de un evangelio de hoy. De hoy. Estarán metiendo herejías, entreteniendo a la gente con juegos, con días festivos, con días paganos, separándolos de Cristo, haciéndoles confiar en sí mismos, que solo se pueden salvar, que ya está todo hecho, mientras el diablo los está engañando con herejías destructoras. El diablo es mentiroso, miente, a muchos van a estar engañando. Querido hermano, ¿no se da cuenta? Aquí también habla de la gente que por avaricia, que la gente dice que solo son el mensaje de la prosperidad. Eso estarán introduciendo herejías, que ahora por $1 te meto al cielo, que ahora tienes que dar esto para que entres, agrades cada día más a Dios. Tienes que ofrendar, tienes que diezmar tanto, porque ahora tienes para que agrade más a Dios, para que puedas entrar al cielo. Tienes que sembrar, porque si no es mentira del diablo, hermano. Solo somos salvos por fe. Solo somos salvos por fe, por creer en Jesús. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él. ¿Cuál es a creer en Él? ¿Qué significa creer en Él? A lo escrito está de que Cristo murió en la cruz por ti, que resucitó para que tú y yo también resucitemos y tengamos vida, para arrepentimiento de pecados y para perdón de pecados por su sangre preciosa, para santificarnos. Ese es el escrito está. El que crea. ¿Qué es lo que creemos? Que Cristo murió en la cruz,
que Cristo, por eso dice, probad a los espíritus si son de Cristo, son de Dios o no son de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne, no es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios. Por eso nosotros confesamos que Cristo vino, que murió en la cruz. Nosotros confesamos que Cristo resucitó y que está vivo, pero no de que está vivo, sino que vive en mí, vive en mí. Tenemos que presentar que el Cristo vive en ti, no está en una cruz, sino que Cristo vive en ti. Todo aquel que tiene nueva vida, Cristo no está en un madero, Cristo está, no es un ídolo, Cristo está en ti. Porque ¿cómo sabemos que Cristo está en ti? Porque provoca nueva vida, te da un cambio de vida, te ha perdonado, nos arrepentimos de nuestro pecado. Esa es la vida de Cristo. Por eso hoy están presentando que la gente se está olvidando del pedir perdón, que la gente se está olvidando de reconciliarse. Acá dice que habrá gente en este tiempo que estarán introduciendo todo tipo de festividades, todo tipo de entretenimiento, de convenciones, de retiros, de día de campo, no sé, con tantas cosas le llaman, hermano. Yo no las sé porque no las practicamos, no las practicamos. Otra de las cosas en la Escritura que dice que en este tiempo habrá un Cristo que estará expulsando a la gente de las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué se molestaron los judíos en el día de reposo? ¿Por qué se molestaron? Por eso el Señor les dijo algo. Se molestó con ellos porque dice que ellos estaban, hermano, mientras ellos estaban en la iglesia, ellos habían expulsado a algunos hermanos. Y para ellos no era conveniente que ese día se les fuera a salvar, se les fuera, hermano, a perdonar los pecados. Se molestaron mucho porque mientras ellos estaban haciendo negocios, la estaban pasando bien en la iglesia, no les importaba a la gente que habían expulsado. No les importaba. Por eso la gente que dice que nosotros debemos de guardar el Shabbat, tan terrible los judaizantes estos, porque son los mismos fariseos. Son los mismos fariseos que un día le reprocharon a Jesús que no guardaba el sábado. Por eso dice en el libro de Juan 9:16, algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, porque no guarda el Shabbat. ¿Cómo quedarán la gente que está intentando decir que hay que guardar el Shabbat, el sábado? Porque si no, la gente no es sábado. Estamos violando la ley de Dios. Cristo es el día de reposo. Cristo es el Señor de reposo. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro sábado. Cristo es nuestro Shabbat. ¿Cómo puede un hombre ser pecador, hacer señales y había disensión entre ellos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un hombre, hermano, esté haciendo milagros, esté sanando? Por eso mientras tanta gente está predicando hoy, malditos, perros, desgraciados, hay que exhibirlos. Y mira que no, hermano. Hay siervos de Dios, hay ministros de Dios que están salvando, que están realmente salvando. Dice que por estas causas, dice en el Juan 5, dice, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo en el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron que el que había sanado el día de reposo no te ilícito llevar tu lecho. Y él le dijo: el que me ha sanado es el mismo que me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sanado le había dicho que fue Jesús, que había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Fíjese, hermano, le reprocharon porque él había sanado a un hombre. En el día de reposo, en el día de la gente, que él estaba, mientras ellos estaban en la iglesia. ¿Por qué esta gente estaba ahí? ¿Por qué Cristo los fue a levantar? Porque ellos los habían expulsado. Por eso estamos llegando a un tiempo
donde mucha gente creerá que le está haciendo un favor a Dios expulsando a creyentes de la iglesia, cuando Cristo los está metiendo, cuando Cristo los está rescatando, los está salvando. Para muchos, Cristo es un pecador, un rebelde. ¿Por qué, querido hermano? Porque Él está metiendo a gente que la gente está tirando a la calle. Dice que, hermano, dice que los expulsarán. Dice Juan, estas cosas, Juan 16:1, estas cosas había hablado para que no tengas tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen a mi Padre. Los expulsarán. Se vayan, lárguense, porque son pecadores, no son dignos de estar aquí. Aquí puro santo hay. Dios mío, llegará el día donde los van a expulsar, donde llegará el día donde van a meter toda herejía destructora, todos los días festivos. Llegará el día, dice en Timoteo, donde unos estarán, según de Timoteo 4:16, donde dice que estarán pagándole mal a otros. Llegará el día donde dice habrá toda oposición a la predicación. Estará el predicador hablando desde la verdad y ellos contradiciéndolo, y ellos molestos, y ellos enojados, ellos valiéndoles si les predica bien o no. Llegará el día, dice mismo en el versículo 16, donde mucho discípulo, mucha ayuda le va a dar la espalda a su pastor. Y creerán que le están dando un servicio a Dios, creerán que están haciendo lo correcto. Mucho líder, mucha ayuda que son de gran necesidad, lo van a dejar cuando más lo necesita, los van a abandonar. Híjole, muchos discípulos estarán abandonando a sus pastores en plena ayuda, hermano. Estarán dejándolo solo, que el pastor lo haga solo. Dice que esto harán porque no conocen al Padre. Allá lo vea Él, es el pastor, que vea Él cómo le haga. Nosotros somos más importantes. Harán esto porque no conocen a Dios. Harán esto porque dice, pensarán que rinden un servicio a Dios, cuando la Escritura dice que serán piedras de tropiezos. Otros hoy estarán causando división, rebelión, problemas con los hermanos, chismes, murmuraciones, traiciones. Esto harán porque no conocen a Dios. Ese es su Cristo de ellos. Ese es su Cristo de ellos. A otros no les interesa el mensaje de salvación en los cultos. Otros ni tan siquiera tan fríos en la alabanza, fríos en la adoración. No hay alegría, no hay un gozo, no hay un deleite. Dejarán de congregarse. Irán cuando tenga tiempo. Esto harán porque no conocen al Padre. Oh, hermano, para muchos creen que ya llegó don Señor, que hace tiempo que no ven, hay que aplaudirles, hay que servirles, No, hermano, el que no entra arrepentido, mejor que ni vaya, porque el mensaje va a escuchar un mensaje de arrepentimiento. Hoy estamos en una etapa donde arrepiéntete, hijo del diablo, maldito, desgraciados. Ese no es el evangelio. El verdadero Cristo, dicen, ya terminé, en Isaías 45, versículo 20 al 25, dice que el verdadero Cristo hará que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ese es el verdadero Cristo. Que el hombre reconozca lo que el Señor hizo en la cruz. Que el hombre reconozca que Cristo está vivo, adoramos a un Dios vivo. Que el hombre reconozca que hay que arrepentirse. Que el hombre reconozca, por eso, hermano, ya terminé. Nada más déjeme por favor un versículo rapidito. En el libro La predicación de Jesús fue esta, en el libro de Lucas 4, versículo 18. Esta es la predicación de mi Señor Jesús en la iglesia. Lucas 4, versículo 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta es la predicación de mi Señor Jesús. Esto es el escrito está. Y la palabra nos enseña, dice que dar buenas nuevas a los pobres, enseñarles. Y enseñamos y te digo,
que si Dios te escogió es porque eres hijo de Dios. Darles un mensaje a aquel que tiene la fe perdida. Decirle que Dios lo ama, que Dios es hijo de Dios, que puede venir a los pies de Cristo. Darles buenas nuevas, que Dios no rechaza a un hombre perdido. Esa es la buena nueva a los pobres, aquellos que están sin esperanza, aquellos que están sin fe, aquellos que no conocen, decirles que hay un Padre, que tenemos un Padre celestial. Ese es el mensaje, porque Cristo vino a dar a conocer al Padre de que somos hijos de Dios y llevarnos a Él. También dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Eso significa que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Todo el hombre que se humilla, todo el hombre que se arrodilla, Dios no lo rechaza. Todo hombre que reconoce su condición, el Cristo no lo rechaza. Este es el mensaje de hoy. No es meter, vamos a celebrar, vamos a expulsar, son unos estos. No, hermano, el mensaje de hoy es que tú eres un escogido de Dios. Segundo, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, que reconoce la verdad, su condición y para adelante, hermano. A pregonar la libertad de los cautivos significa que todo pecado es perdonado. No importa, hermano, arrepiéntete. Pon tu vida en el Señor, apártate del pecado, tu vida busca la gloria de Dios, hermano, y tu pecado es perdonado. Pero mucha gente los expulsa, los condena, y a dar vista a los ciegos, abrirle los ojos de que Cristo es la única salvación. Hay que abrir los ojos, que no hay otra puerta, que no hay otra manera de salvarse si no es a través de Cristo. Hay que abrirle los ojos. Otro, a pregonar libertad a los cautivos significa a sanar a todo enfermo de alma, a sanar a todo cuerpo, y que aquellos que tienen una relación con el diablo, con los pactos satánicos, con la brujería, hechicería, quedan deshechos en el nombre de Jesús, a quitarles el alma y entregárselas a Cristo, a darle libertad a los oprimidos, a los enfermos, a los dolidos. Y a predicar el año agradable del Señor, a predicar la misericordia, que se vuelvan al Señor, porque la paciencia de Dios es que se vuelvan a Él, que se arrepientan, hermano, que alcancen la misericordia, que reciban la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la predicación de mi Señor Jesús hoy. Él no está expulsando, Él está trayendo. Él no está maldiciendo, Él está bendiciendo, Él está salvando. Pero si ahí viene alguien predicando un evangelio diferente, no lo recibas, dice en 2 de Juan 1, 9 al 11, no lo recibas. Si alguien viene predicando que hay que maldecir a la gente, hoy mucho hombre está predicando. No vayas a esa iglesia porque el pastor los hermanos y esto, no están juzgando ni tan siquiera la doctrina, la enseñanza que salva. Están metiéndose con la vida personal de cada persona. Por eso mucha gente está robándose las ovejas de otro. ¿Cómo? Hablando mal del pastor, hablando mal de los hermanos, hablando mal de la iglesia, pero no cuestionan lo que realmente se está enseñando. Si viene, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no es de Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. No recibas a alguien que venga hablando de un pastor y que la gente dice no vayas a esa iglesia. A lo mejor hay buena enseñanza, buena palabra, porque lo reprendieron, hermano, y no le gustó. Hay que enseñarlos a respetar. Hay gente que así se está llevando a las personas, hablando mal de las personas, no juzgando la doctrina, no enseñando que se enseña arrepentimiento, que se enseña perdón, que se enseña a abandonar el pecado, que se enseña el sacrificio de la cruz. Querido hermano, ¿qué está escrito? ¿Cuál es la predicación de Cristo? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Que Él salva, hermano. Que no importa qué pecado, no importa lo que hayas hecho, ven a los pies de Cristo. Jesús estaba sanando y levantando a aquellos que un día la gente los expulsó, los condenó,
Jesús estará hoy en la calle predicando a los que un día sacaron de las iglesias, porque tienen a un Cristo que nos salva, tienen a un Cristo que no tiene poder, que es mejor condenar que salvar. Hay gente que tiene un Cristo falso en su iglesia, que condena, que maldice, que juzga, que expulsa a las personas, que hay que sacar a la gente que quiere hacer las cosas bien y se quedan con los líderes, hermano, malos, que no ayudan, pero solamente se dedican a estar mirando la vida de las personas y por eso la gente se va. Tener un Cristo falso que nada más se dedica a destruir la vida de las almas es el diablo en persona. El Cristo está en la calle salando a aquellos que un día fueron dañados, fueron destruidos por gente que predicaba un evangelio de letra y no de vida. Predicamos a un Cristo que salva, a un Cristo que tiene poder de traer a las almas, hermano, y presentarles que hay un Dios que los ama, hay un Cristo que te ama, hay un Cristo, hermano, que no desecha, hay un Cristo que con un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, que con verdad y misericordia se confiesa el pecado, se corrige el pecado. Un Cristo que levanta a las personas, que no importa, hermano, Dios levanta, Dios perdona, Cristo perdona. Ese es el mensaje que tenemos que traer hoy. No es las grandes profundidades de la palabra, no es un mensaje de salvación, sino que tú entiendas por qué tienes que estar firme delante de Él, por qué tienes que alabarle y adorarle. Querido hermano, Dios bendiga tu vida esta mañana. Quita esas actitudes, predican realmente al Cristo. Este es el escrito, está. El que está lleno del Espíritu Santo predica que son escogidos de Dios, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, que todo pecado es perdonado, que lo único que salva es Él, que les abran que hay solamente un Jesús, que enseñen, hermano, que Él vino a sanar toda dolencia, toda herida, quitar toda relación con las tinieblas, a reprender toda obra de las tinieblas, hermano, a renunciar a las obras de las tinieblas y a predicarles misericordia. Que estamos salvos, estamos vivos por misericordia. Y que Él no quiere que nosotros vayamos a la gran tribulación, ni que tampoco se pierda nuestra vida en condenación. Hay que predicar esto, hermano. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Y a los hermanos de aquí en Mérida, Yucatán, aquí en Canacín, hermano, hoy tenemos culto a partir de las 6 de la tarde. Si no tiene donde congregarse, visítenos. Y aquí juntamente le daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial con una palabra de vida para nuestra vida. Si te apartaste del Señor, te alejaste del Señor porque te expulsaron, te hicieron algo, hermano, y no tuvieron la capacidad de perdonarte, vuelve a casa, vuelve en otro lugar, pero vuelve a Cristo, porque Cristo te está llamando, Cristo te está llamando. No, ese no era el Cristo, hermano, ese no era el Cristo. Ese no era el Cristo, ese era el Cristo de ellos, pero el verdadero Cristo está en la calle levantando a aquellos que sacaron, a aquellos que dañaron. El verdadero Cristo te está buscando a ti. Ese no era el Cristo, ese no es el Cristo de la salvación. Ese es un Cristo que condena, que maldice, que juzga antes de tiempo. Es el diablo, hermano, un espíritu diabólico que les han hecho creer en la mentira, que solo los santos están en una iglesia. No. Los santos es aquel que están salvando. Los santos son aquellos que están salvando a los perdidos. Que Dios bendiga tu vida. Vuelve a casa. Vuelve a congregarte, hermano. Pídele perdón al Padre. Reconcíliate con Él. Ponte a cuentas con Él y para adelante. Que Dios te use de una manera poderosa. Afírmate en el Señor y que Dios te use en gran manera, hermano. Vuélvete un siervo. Ayuda a tu pastor. Ayuda, hermano. No le dé la espalda. Ministra, bendice a los hermanos. Ora por ellos, clama, porque es el tiempo que el Espíritu está sobre nosotros. Que Dios te unja,
para con buena palabra, buena enseñanza, y que seas un realmente portador del mensaje del escrito está. Dios te bendiga, les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida. Hermano, ayúdenos a predicar, compartiéndonos, denle like a la página y que Dios me los bendiga en esta mañana. Muchas gracias por su tiempo, queridos hermanos. Bendiciones.